nosotros hemos hecho una encuesta entre las asociaciones que forman parte de CEIM, tanto las sectoriales como las territoriales, y bueno, tenemos ahora junta directiva en la que se aprobará, llevaremos este tema para que se refrende, pero estamos haciendo una estimación alrededor de los 1.500 millones de euros en pérdidas de los distintos sectores de actividad empresarial, porque ha sido una parada prácticamente total durante un fin de semana y luego una parada importante hasta hoy, que todavía no sabemos cuánto más puede durar. No, yo creo que optimismo no hay, porque la situación está tan deteriorada ya que aunque las cosas se recuperaran en función de las previsiones que hay, de la eficacia de las vacunas, etc., aún así seguiríamos con una tremenda crisis económica, puesto que hay muchos sectores que van a tardar mucho en recuperarse. La economía está muy debilitada y, por ejemplo, los efectos del temporal de Filomena, claro, cuando muchas empresas estaban ya en una situación de absoluta situación dramática, ¿no? de falta de recursos, de falta de liquidez, de solvencia en muchos casos, pues claro, que esto haya ocurrido ahora, pues es un mazazo a añadir al que ya venía. En el caso del comercio, como ha hecho referencia, en un fin de semana además que es probablemente de los que, si no el que más, el segundo o tercero de más ventas del año, ¿no? Porque mucha gente espera el primer fin de semana de rebajas. Y que luego se puede recuperar, veremos, pero el primer impulso ya se ha perdido y hay cosas que no se van a recuperar. Por lo tanto, para el comercio, la hostelería, etcétera, es un daño terrible. Bueno, la vacuna, desde luego, es a donde el clavo ardiendo al que nos agarramos, ¿no? Realmente las esperanzas de recuperación pasan porque efectivamente las vacunas se puedan poner a la mayor parte de la población en el menor tiempo posible y que por lo menos podamos salvar parte de la campaña de verano, otoño, etc. Pero ya como hemos recibido tantos palos, somos también desconfiados. Es decir, ya veremos a ver efectivamente si todo se hace como se debería y podemos inmunizar a una buena parte de la sociedad, porque desde luego de ello depende probablemente la supervivencia de miles de empresas y de cientos de miles de puestos de trabajo. Sí, bueno, nosotros somos muy cautelosos a la hora de opinar respecto a decisiones en el ámbito sanitario, ¿no? Porque entendemos que no es nuestra misión y no somos expertos en lo mismo, pero lógicamente si lo que se persigue, una de las cosas que se persigue es retomar la actividad de aquellas personas que ya tienen la inmunidad conseguida mediante la vacuna, pues está claro que sería muy bueno que eso se conociera y que esas personas pudieran empezar a tener una vida normal, pudieran acudir a eventos públicos, etcétera, que ahora están, por ejemplo, la vida nocturna, que se habla poco de ella, pero realmente yo creo que es el sector más afectado de todos, ¿no? Y en la medida que haya personas que ya tengan esa inmunidad, pues poco a poco pueden volver otra vez a las salas de fiesta, a los tablaos flamencos, a los viajes, a los hoteles, etcétera, a los espectáculos deportivos y de esa manera volver a retomar la actividad. Pero veremos, es decir, tenemos esa preocupación porque efectivamente haya una buena parte de la población que tenga la vacuna y que además eso se pueda conocer para el resto tener la tranquilidad, ¿no? Absolutamente, bueno, no al 100%, naturalmente hay algún contagio en centro de trabajo, pero son los menos. Y si efectivamente, como las autoridades cada vez que se disparan los contagios tienden a actuar con brocha gorda y lo primero que hacen es suspender la hostelería, en segunda medida el comercio, etc. Y efectivamente, si eso fuera así, si los establecimientos de hostelería fueran un lugar de contagio frecuente, habría numerosísimos casos de trabajadores de la hostelería que estarían contagiados y eso no ha sido así. Por lo tanto, yo creo que se puede demostrar empíricamente ya, cuando llevamos tantos meses de pandemia, que la hostelería no es un lugar especialmente propicio para los contagios. Pero es que yo diría más, en la medida en la que limitamos el horario y los aforos, en definitiva la actividad
en establecimientos que están regulados, que pueden estar controlados por parte de las autoridades, en los que se cumplen unos protocolos, en los cuales pueden entrar las autoridades a comprobar que se están cumpliendo esas normas. En la medida de que eso lo cerremos, esa actividad la trasladamos a la vida social y familiar. Y ahora acaba de salir por parte del Gobierno un informe diciendo que el 80% de los contagios en estas Navidades se han producido en el ámbito familiar y social. Por lo tanto, no solo no es bueno para contener los contagios, sino que es bueno para lo contrario, tienen el efecto contrario esas medidas. Por lo tanto, pediríamos una enorme responsabilidad por parte de las administraciones antes de tomar este tipo de medidas. Con el Gobierno tenemos una disputa, puesto que en numerosas ocasiones, la última vez fue la vicepresidenta tercera del Gobierno, la señora Calviño, en la que dijo que, por supuesto, se habían otorgado numerosas ayudas directas a las empresas. Y puso como ejemplo, dentro de esas ayudas directas, a los ERTE, los ICO, los aplazamientos. Y la señora vicepresidenta, desde luego, debería saber que eso no son ayudas directas. Ayudas directas es lo que se ha producido en países como Alemania, como Italia, como Francia, que es una compensación, o el Reino Unido, una compensación directa por el cese de actividad decretado por el Gobierno para contener la pandemia, y se compensa a las empresas para que sigan teniendo vida, porque lo que no tiene ningún sentido es que estemos condenando a muchas empresas a su desaparición por unas medidas decretadas por la propia Administración. Nosotros lo que pedimos son ayudas de verdad directas, que no ha habido, o que ha habido muy escasamente, quizá en el automóvil, a través de Plan Renove, pero muy poco, desde luego insignificantes. Y hay grandísimos sectores muy afectados, el turismo, la hostelería, el comercio, que no han recibido ni una sola ayuda directa. Y yo creo que así no podemos permitirlo, y que eso va a tener un coste altísimo para el conjunto de la sociedad. Yo creo además que la coletilla fácil de que no hay dinero, para unas cosas sí hay dinero. Es decir, lo que hay que ver es cuáles son las prioridades. Y ante una situación como la que hemos tenido, y cuando por otro lado se ha disparado el déficit para poder atender a numerosas necesidades, nosotros creemos que una de esas necesidades que debería haber sido prioritaria es el apoyo al tejido empresarial. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, de esa manera está usted evitando tener que subvencionar a personas que se quedan en paro o sin trabajo o sin posibilidades de acceder al trabajo, como muchos jóvenes que todos los años se incorporaban a su primer trabajo durante estas fechas y este año no lo están haciendo, y a esas personas las tenemos que subvencionar de otra manera. Por lo tanto, el mayor escudo social que hay es el empleo, y tenemos que destinar recursos a proteger el empleo, porque de esa manera nos ahorramos en subvenciones. Y es mejor tener a la gente trabajando que a tener a la gente subvencionada. Por lo menos entendemos que es mejor para la sociedad, a lo mejor para determinados intereses políticos no lo es. Claro, tenemos ahora mismo una situación en la que las cifras están un poco disfrazadas, puesto que bien a través de los ERTE, bien a través de los ICOs, hay empresas que difícilmente van a tener viabilidad futura y que, sin embargo, están en esta situación a la espera. Además, la normativa concursal permite en algunos casos este año no tener que haber atendido a las obligaciones en ese sentido, y por lo tanto se está retrasando las decisiones de acudir a los concursos, que puede ser, por cierto, decisiones enormemente comprometedoras y arriesgadas para los propios administradores de las empresas, puesto que al final lo que están es engordando el problema. Entonces, yo creo que todavía está por ver los efectos reales de esta crisis, y probablemente a partir del mes de abril-mayo se empiece a ver la realidad. Y la realidad es que la actividad, en términos generales, hay excepciones naturalmente, pero en prácticamente todos los sectores ha caído entre mucho y muchísimo. Y por lo tanto, lo que tienen que hacer es permitir a las empresas adecuar sus estructuras de gastos a la realidad de las actividades que tienen. Porque cuando se acabe esta protección un poco absurda hasta cierto punto que hay, es cuando se va a ver quién es viable y quién no. Y en ese momento es cuando echaremos en falta que no haya habido apoyo verdadero para mejorar la solvencia de las empresas, y que puedan de esa manera volver a ser rentables, volver a crecer, volver a ganar dinero y volver a contratar.